A los 7 años, vendía gelatinas en las calles de Juliantla para que sus 12 hermanos pudieran comer. A los 45, se casó en secreto con una niña de 19 años, mientras su nombre aparecía en las bocas de las figuras clave del bajo mundo en México. A los 64, falleció en su rancho después de 14 horas de agonía, con la mitad de su fortuna ya desaparecida y 2 hijos enterrados antes que él. Hoy, 10 años después de su fallecimiento, sus hijos sobrevivientes siguen peleando en juzgados de 2 países por lo poco que quedó. Su nombre era José Manuel Figueroa Figueroa, pero el mundo lo conoció como Joan Sebastián, el rey del jaripeo, el poeta del pueblo. Y lo que la industria, las redes criminales y su propia sangre le hicieron fue un crimen que nadie, absolutamente nadie, ha pagado. Él mismo lo dijo una vez y lo repitió hasta el último día de su vida. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Nadie imaginó que esa frase no era poesía, era una profecía. Esta es la investigación que su familia, su industria y su país enterraron durante décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el hombre que compuso 854 canciones. Ganó 12 premios Grammy y Latin Grammy combinados, y partió sin dejar un solo testamento. Primero, el testimonio que rodea el fallecimiento de sus 2 hijos. Trigo, herido de gravedad en la cabeza durante un concierto en Texas en 2006, cuyo responsable del ataque saltó una valla y nunca fue identificado. Y Juan Sebastián, eliminado en Cuernavaca en 2010, cuyo final la versión oficial llamó Riña de Bar, hasta que una organización delictiva regional dejó mensajes firmados por un grupo criminal adjudicándose el crimen horas después. Segundo, las palabras exactas que 2 mujeres identificadas como Amanda y Julieta dijeron ante la PGR en 2014 y 2015, señalando al cantante en declaraciones ante una unidad especializada en delitos contra menores. Palabras que la familia negó, que los juzgados nunca procesaron y que el público mexicano jamás escuchó completas. Las vas a escuchar hoy. Tercero, lo que está pasando hoy mismo. En enero de 2025, más de 100 propiedades, 854 canciones registradas y regalías congeladas en Estados Unidos siguen atrapadas en litigios entre sus hijos sobrevivientes, mientras Julián Figueroa, el hijo que tuvo con Maribel Guardia, falleció de un paro cardíaco fulminante a los 27 años en 2023, dejando a un niño de 9 años sin padre ni herencia. Y cuarto, el documento que Anabel Hernández publicó en 2021 en su libro Emma y las otras señoras del crimen organizado, donde testimonios de terceros lo ubican en reuniones con líderes de alto perfil criminal en su propio rancho con Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Un rancho que, mientras él velaba a su hijo que perdió la vida en un ataque, 150 elementos del ejército mexicano registraron buscando sustancias y equipo prohibido. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que su familia lleva 2 décadas intentando borrar. La verdad sobre por qué 2 hijos del mismo padre están enterrados en el mismo panteón de Juliantla, y ningún responsable del ataque ha pisado una cárcel. Suscríbete para no perderte de ninguna historia. Pero antes de contarte cómo partió, antes de hablar de los hijos y del ejército y de las redes criminales, necesitas entender de dónde vino este hombre. Porque el infierno de Joan Sebastián no comenzó con el cáncer ni con las estructuras delictivas. Comenzó mucho antes. Comenzó el día exacto en que llegó al mundo, porque nadie que haya nacido en abundancia construye una vida entera alrededor de una sola frase.
Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Esa frase no la escribió un poeta sentado en un escritorio. La escribió un niño al que le enseñaron desde los 7 años que el mundo no te da nada, que tienes que arrebatárselo. Juliantla, Guerrero, 1951. Si hoy abres Google Maps y buscas Juliantla, vas a encontrar un punto pequeño en la Sierra de Guerrero, uno de los estados más pobres de México, enclavado entre montañas que durante décadas sirvieron de escondite para todo tipo de hombres que no querían ser encontrados. En 1951, Guerrero no tenía carreteras pavimentadas hacia esos pueblos de la sierra. No había hospitales, no había electricidad garantizada. Las familias vivían en casas de adobe con pisos de tierra, y el agua se cargaba desde el río en cubetas antes de que saliera el sol. En ese contexto nació José Manuel Figueroa Figueroa, no en una clínica, no con médico, en una casa de adobe en un pueblo de la Sierra Guerrerense, rodeado de montañas que ya entonces comenzaban a llenarse de amapola. Su madre era una mujer de la sierra, de esas que se levantan antes del amanecer y se acuestan después de que todos duermen, de esas que no se quejan porque aprendieron desde niñas que quejarse no sirve para nada. Su padre era un hombre que ocupaba espacio sin estar presente. Había aprendido, como aprendieron los hombres de su generación en esa sierra, que la autoridad no se justifica, se ejerce. Y ese patrón decidir sobre la vida de otros sin preguntar fue lo primero que José Manuel absorbió antes de saber leer. Y entre esos 2 adultos, 12 hijos. 12. Imagínate eso. No 3, no 4. 12 hijos en una casa de adobe en la Sierra de Guerrero, en los años 50. Sin dinero, sin seguridad social, sin red de protección de ningún tipo. 12 bocas que alimentar con lo que diera la tierra. Cuando José Manuel tenía 7 años, ya trabajaba. No ayudaba en la casa. Trabajaba, con toda la palabra. Salía a las calles de tierra, con el sol de Guerrero pegando desde temprano, a vender gelatinas. Piensa en eso un momento. Un niño de 7 años. La edad en que la mayoría de los niños están pensando en jugar, en canicas, en el recreo. José Manuel estaba pensando en cuántas gelatinas tenía que vender para llevar algo a la casa. Pero las gelatinas no eran lo único. También boleaba zapatos. Se ponía en las esquinas con su cajita de betún y sus cepillos, limpiándoles los zapatos a hombres que pasaban sin mirarlo a los ojos. Y antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro y el frío de la sierra calaba los huesos, cargaba cubetas de leche. Cubetas llenas, pesadas, que un niño de 7 años cargaba caminando por calles de tierra porque alguien tenía que hacerlo. ¿Sabes lo que es cargar algo demasiado pesado para tus manos durante años hasta que ya no sientes el peso porque tu cuerpo se acostumbró a él? José Manuel lo supo desde los 7 años, y ese cuerpo acostumbrado al peso aprendió algo que ya no pudo desaprender. Lo que le dejaron fue su voz. Nada más. No lo dijo todavía. Todavía era un niño descalzo vendiendo gelatinas, pero ya lo estaba viviendo. A los 14 años, algo pasó que cambiaría el rumbo de su vida. José Manuel ingresó al seminario. La imagen no encaja fácilmente con Joan Sebastián, el hombre del sombrero y las botas, pero es exactamente lo que pasó. A los 14 años, estudió latín y teología. Se sumergió en los textos sagrados con la misma intensidad que después pondría en sus canciones, y compuso una misa completa. No un himno, no una oración, una misa completa con todas sus partes. Un adolescente de la Sierra de Guerrero que había vendido gelatinas y boleaba zapatos, compuso una misa entera. Quizá tú también reconoces ese mecanismo, ese momento en que encuentras algo que no te lo dio nadie,
que brotó de adentro sin que te lo enseñaran. Cuando eso aparece, no es un interés, es una señal de quién eres sin los daños acumulados. Así fue para José Manuel en el seminario. Pero entonces entró su padre. Su padre lo sacó del seminario, sin explicaciones, sin negociación. No fue una decisión, fue una demostración de poder. Y lo que transmitió no fue una orden, sino una creencia que los padres de esa generación raramente verbalizaban, pero siempre comunicaban, que lo que un hijo construye no le pertenece mientras el padre esté vivo. Imagínate eso, 15 años, habías encontrado tu lugar, tu música, un espacio donde tu talento tenía sentido, y de un día para otro, tu propio padre te arranca de ahí sin preguntarte. Esa herida, la del hombre que decide sobre ti como si fueras un objeto de su propiedad, no cierra con el tiempo, se transforma. En Johann Sebastián, la veremos reaparecer cada vez que él mismo ejerció ese mismo poder sobre otros, sobre sus parejas, sobre sus hijos, sobre los que dependían de él. Lo que le dejaron fue su voz. Nada más. Su padre le cortó esa voz por primera vez a los 14 años. No sería la última. A los 17 años, José Manuel hizo lo que hacen los jóvenes de la sierra cuando no tienen opciones. Se fue. Ciudad de México primero, donde consiguió trabajo en mantenimiento en un hotel, no como huésped, como trabajador invisible para las personas que se hospedaban ahí. Después cruzó la frontera. Chicago. Lavó platos. Vendió autos usados. Hizo lo que hacen los migrantes que llegan sin papeles, sin contactos, sin nada más que las ganas de no volver a cargar cubetas de leche en la oscuridad. Quizá tú también reconoces ese patrón, o lo reconoce alguien en tu familia. Llegar a un lugar donde eres invisible no es solo una experiencia de clase, es un mecanismo aprendido. Cuando te criaron para ocupar poco espacio, la invisibilidad se vuelve familiar, casi cómoda, casi segura. Así estaba José Manuel en Chicago, invisible, esperando algo que todavía no sabía que estaba esperando. Y entonces llegó Texas. Un promotor lo vio, lo escuchó y le ofreció $1,000 por presentación. Para un muchacho que había lavado platos, $1,000 por presentación era una fortuna inimaginable. Pero había una condición: tenía que cambiar su nombre. Eligió Johann por el Papa 23, Sebastián por San Sebastián, el mártir romano que fue atravesado por flechas y sobrevivió. Piensa en eso un momento. Un hombre que eligió su propio nombre, eligió el nombre de alguien que sobrevive las flechas. No fue una casualidad poética. Fue el único tipo de identidad que sabía construir, una que resistiera el daño, que lo incorporara, que lo convirtiera en parte del personaje. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Johann Sebastián, así se llamaría de ahora en adelante, el niño de Juliantla. Pero lo que vino después fue mucho más complicado de lo que ese nombre prometía. A los 17 años, Johann Sebastián tenía un nombre nuevo, una promesa de $1,000 por presentación y absolutamente nada más. Sin grabaciones, sin contactos, sin disco, sin manager, sin discográfica. La mayoría de los hombres en esa situación habrían tomado el dinero y eventualmente habrían regresado a Guerrero con la cola entre las patas. Johann Sebastián no era la mayoría de los hombres, porque ya había absorbido, en la piel antes que en la mente, la única certeza que la sierra de Guerrero le había dado: que esperar que alguien te dé algo activa el mismo mecanismo que cargar cubetas en la oscuridad. Mejor cargar, mejor construir, mejor no necesitar. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Y Johann Sebastián eligió construirlo. A principios de los años 70,
La música regional mexicana tenía sus puertas muy bien cerradas para los recién llegados. Joan Sebastian cantaba donde lo dejaran cantar. Cantinas de la frontera, salones de baile en Texas, cualquier tarima donde hubiera un micrófono y alguien dispuesto a escuchar. Y fue en una de esas noches de frontera, donde el humo del cigarro se mezclaba con el olor a cerveza y las parejas bailaban sin mirar al escenario, donde alguien finalmente lo miró. Un promotor que había visto a cientos de cantantes subirse a tarimas exactamente como esa. Pero algo en Joan Sebastian era diferente. La forma en que cantaba, como si cada canción fuera la última de su vida. La forma en que el público de cantina, ese que normalmente ignoraba al que estaba en el escenario, se quedaba en silencio cuando él cantaba. El promotor esperó a que terminara la noche. Se acercó y le dijo: «Tú no deberías estar cantando en cantinas. Tú deberías estar grabando discos». Palabras que cambiarían su destino para siempre. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que esas palabras prometían. Porque el talento no basta, nunca ha bastado. Joan Sebastian empezó desde abajo, más abajo de lo que nadie imagina cuando ve a un hombre con 5 Grammys en el estante. Cantó en cantinas donde los borrachos le gritaban que se callara y a veces le aventaban monedas al escenario, no de propina, sino para que se fuera. Cantó en salones de baile con escenarios de madera sin luces ni sonido profesional, con un micrófono que rechinaba cada vez que se movía. Cantó en bodas, en quinceañeras, en cualquier evento donde hubiera algo que llevarse a la boca esa semana. Hubo noches que no tuvo dónde dormir. No es una metáfora. Hubo noches reales en ciudades reales de la frontera en las que Joan Sebastian no tenía cama, no tenía cuarto, no tenía nada más que la ropa que traía puesta y la guitarra en la mano. Quizá tú también reconoces ese patrón, esa distancia entre donde estás y donde necesitas llegar que, si la mides entera, paraliza. El mecanismo que aprendemos para sobrevivir esa distancia no es el optimismo, es la disociación. Dejar de medir y seguir caminando. Hubo momentos en que Joan Sebastian pensó en volver a Guerrero, en rendirse, pero algo lo detenía. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Y tenía razón en quedarse. Joan Sebastian consigue su primer contrato discográfico real. No fue de golpe. Fue el resultado de años de cantinas, de tarimas de madera, de noches sin cama y días sin comida. La primera grabación no sacudió la industria. Así nunca funciona, pero abrió una puerta. Y Joan Sebastian entró por esa puerta con todo lo que tenía. El primer éxito real llegó con una canción que empezó a sonar en las radios del norte de México y del sur de Texas, que la gente empezó a pedir, que los locutores empezaron a repetir. Esa noche, después de escuchar su canción en una radio por primera vez, Joan Sebastian se quedó sentado en silencio durante varios minutos, solo escuchando su propia voz salir de una bocina, viajando a casas de gente que no lo conocía, pero que en ese momento escuchaba algo que él había construido. El niño de Juliantla que vendía gelatinas acababa de entrar a las casas de México. Lo que vino después fue una acumulación que pocos artistas mexicanos han igualado. A lo largo de los años 80, Joan Sebastian construyó algo que la industria no esperaba: un cantautor. No solo una voz que cantaba lo que otros escribían, sino un hombre que tenía algo que decir y sabía exactamente cómo decirlo. Registró canciones de forma casi compulsiva, como si hubiera interiorizado desde niño que lo que no está formalizado puede quitártelo a alguien, que el talento sin papel no existe, que el mundo no te da nada y tampoco te guarda nada. Tenía que grabarlo todo antes de que desapareciera. Al final de su vida,
854 canciones registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. 854. Si escucharas una canción diferente de Johann Sebastian cada día, tardarías más de 2 años en escucharlas todas. Tatuajes. Una canción sobre el dolor que deja el amor que no se olvida. Secreto de amor. Millones de mexicanos la han cantado cuando el amor tenía que esconderse. Un idiota. Una canción donde el narrador se llama a sí mismo idiota por seguir amando a quien no lo merece. Vista con perspectiva, parece casi un autorretrato. En 1996, protagonizó la telenovela Tú y yo. Un hombre de la Sierra de Guerrero que había lavado platos en Chicago se convirtió en el centro de una producción que millones vieron en toda América Latina. Quizá tú la viste, o la vio tu mamá, o tu abuela. 5 Grammys, 7 Latin Grammy, más de 100 propiedades. Un rancho en Teacalco que sería su reino, su refugio y eventualmente el escenario de las noches más oscuras de su vida. Dentro de ese rancho, construyó una habitación médica con equipo hospitalario real. Guarda ese detalle, lo vas a necesitar después, porque la razón por la que Johann Sebastian construyó una habitación de hospital dentro de su propia casa revela algo que la mayoría de sus fans nunca supo. En 1999, los médicos le diagnosticaron cáncer de huesos, mieloma múltiple, y le dijeron que le quedaba 1 año de vida. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Pero hay cosas peores que quitarle la voz a alguien. Hay cosas que te quitan la estatura, que te quitan a tus hijos, que te destruyen desde adentro, mientras tú sigues subiendo al escenario. Y lo que vino después fue exactamente eso. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Johann Sebastian. Para entenderla, necesitas entender quién era Trigo Figueroa. Trigo Figueroa no era solo el hijo mayor de Johann Sebastian, era su sombra, el hombre que caminaba 3 pasos detrás en cada concierto, en cada evento, en cada aparición pública, el que revisaba los camerinos antes de que su padre entrara, el que hablaba con los promotores cuando algo no estaba bien. Trigo Figueroa era el jefe de seguridad de Johann Sebastian. Piensa en eso. No contrató a un profesional. No contrató a un exmilitar con entrenamiento formal. Contrató a su propio hijo. ¿Por qué un hombre con el nivel de exposición de Johann Sebastian elegiría a su hijo de 27 años como jefe de seguridad? No por amor solamente. Hay un patrón reconocible en esa decisión. Cuando no confías en nadie porque el mundo te enseñó que nadie te da nada, tu propio hijo se convierte en el único recurso que no puede traicionarte, pero también en el único que no puede negarse. Hay 2 respuestas posibles. La primera, porque en un mundo donde no sabes quién trabaja para ti y quién trabaja para alguien más, tu propio hijo es la única persona de quien estás seguro. La segunda, porque poner a tu hijo en ese rol significa que tu hijo sabe todo. Ve todo, escucha todo. Está presente en cada conversación, en cada reunión, en cada momento que normalmente solo presencian los hombres más cercanos. Trigo Figueroa sabía todo lo que rodeaba a Johann Sebastian. Y el 27 de agosto de 2006, alguien decidió que Trigo Figueroa sabía demasiado. Aquí viene lo primero que te prometí. Plaza del Valle, Hidalgo, Texas. 27 de agosto de 2006. Johann Sebastian estaba en el escenario. Las luces, el sonido, el público que había pagado para verlo esa noche. Trigo estaba donde siempre estaba, cerca, haciendo su trabajo, monitoreando el perímetro, siendo los ojos de su padre en el espacio que su padre no podía ver desde el escenario. Tenía 27 años. En algún momento de esa noche, alguien en la multitud sacó un arma de grueso calibre,
Un impacto letal en la cabeza. Trigo Figueroa cayó. El agresor no esperó. Saltó una valla y desapareció entre la oscuridad de la noche texana. Trigo fue trasladado al Hospital Medical Center de McAllen. Los médicos hicieron lo que pudieron. No fue suficiente. Ese domingo, a las 6 de la tarde, confirmaron el fallecimiento de Trigo Figueroa, y el responsable del ataque nunca fue identificado, nunca fue capturado. Hasta hoy, casi 20 años después, nadie sabe públicamente quién le arrebató la vida a Trigo Figueroa. Imagínate ese momento. Estás en el escenario y alguien llega a decirte que el hombre al que pusiste a protegerte acaba de perder la vida a pocos metros. El hijo al que convertiste en extensión de tu propio cuerpo ya no está. ¿Cómo vives con la pregunta que nadie te va a hacer en voz alta, pero que tú te haces cada noche? Si yo no lo hubiera puesto ahí, ¿estaría vivo? Johann Sebastian nunca respondió esas preguntas públicamente, pero hay algo que sí hizo. 4 años después, cuando le arrebataron la vida a Juan Sebastián en Cuernavaca, no se derrumbó, no canceló su carrera. Salió ante las cámaras, dio la conferencia de prensa, dijo que no estaba vinculado a actividades ilícitas y siguió cantando. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Pero esta vez, la voz que silenciaron no era la suya. Eran las voces de sus hijos, y alguien se las había cortado a ambos. Hay algo en el patrón de estos dos fallecimientos que los periodistas que han seguido el caso señalan repetidamente, siempre con cuidado, siempre con los matices que corresponden cuando no hay condenas judiciales. Trigo era el jefe de seguridad, el que sabía todo. Juan Sebastián era el hijo con más acceso. A ambos les arrebataron la vida con agresores que desaparecieron sin consecuencias. Ambos están enterrados en el Panteón de Juliantla, junto a su padre. 3 tumbas en el mismo panteón del pueblo donde Johann Sebastián nació vendiendo gelatinas. ¿Sabes lo que es pararte frente a una tumba con el nombre de alguien que tú trajiste al mundo? No es solo duelo. Es la forma más brutal en que el mundo puede revertir lo que construiste. Johann Sebastián había pasado la vida entera convirtiendo el dolor en canción, pero hay dolores que no se convierten en nada, que solo se cargan. Johann Sebastián lo hizo 2 veces. La primera con 55 años, todavía peleando contra el cáncer. La segunda con 59. Con 5 años por delante antes de partir. Y en esos 5 años, con 2 hijos sin vida, y el cáncer avanzando, y el ejército que había registrado su rancho, Johann Sebastián hizo algo que lo define mejor que cualquier premio. Siguió subiendo a los escenarios, con el cuerpo que el mieloma había reducido de 1.78 a 1.6 metros, con los huesos que el cáncer comía desde hacía 16 años, con el dolor que nadie desde la quinta fila podía imaginar. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. No era poesía, nunca había sido poesía. Era el único mecanismo que conocía para sostener lo que ya no tenía forma. Pero lo que vino después tiene que ver con algo que construyó durante toda su vida y que al final no pudo controlar. Su herencia, y esa, la 4ª revelación, es la que está pasando ahora mismo. Y ahora llegamos a la 2ª revelación. Para entenderla, necesitas saber lo que pasó en 1996 durante las grabaciones de Tú y Yo. Johann Sebastián tenía 45 años cuando llegó al set. Era ya un hombre consagrado, el protagonista, el que todos miraban cuando entraba a un cuarto. Y en ese set había una actriz joven que comenzaba su carrera. Se llamaba Arleth Terran. Tenía 19 años. Él tenía 45. Una diferencia de 26 años. Detente un momento en ese número.
Cuando Arleth Terran nació, Joan Sebastian ya era un adulto formado. Cuando ella estaba en la primaria, él ya grababa discos. Cuando ella era adolescente descubriendo quién era, él ya tenía hijos, rancho, fama en 2 países. Y en 1996, cuando ella llegó al set con 19 años recién cumplidos, Joan Sebastian inició una relación con ella. Aquí viene lo segundo que te prometí. Él estaba en ese momento vinculado a Teresa González, madre de 3 de sus hijos. Las fechas se contradicen dependiendo de quién cuente la historia, que es exactamente lo que pasa cuando un hombre poderoso no quiere que los tiempos queden claros. Lo que no tiene versiones contradictorias es esto. Una joven de 19 años entró a un set a iniciar su carrera, y el hombre más poderoso de ese proyecto, el que tenía 45 años y una carrera consolidada y contactos en toda la industria, inició una relación con ella. Piensa en eso desde la perspectiva del poder. Cuando tienes 19 años y estás comenzando, y el hombre más importante del proyecto te pone la atención encima, no estás eligiendo libremente. Estás activando un mecanismo aprendido. Cuando alguien con poder te selecciona, rechazarlo siente como renunciar a lo único que construiste. No es atracción, es el peso estructural de la desigualdad convertido en decisión personal. Arleth Terran nunca acusó públicamente a Joan Sebastian de nada. Es importante decirlo. Sus declaraciones a lo largo de los años han sido ambiguas, teñidas de una mezcla de afecto y distancia que dice más por lo que no dice que por lo que dice. Pero hay otra historia, una que llegó mucho después, desde un lugar completamente diferente. En 2014 y 2015, 2 mujeres se presentaron ante la Procuraduría General de la República. Sus nombres en el expediente aparecen como Amanda y Julieta. Nombres protegidos, porque en México cuando declaras contra alguien con el nivel de poder de Joan Sebastian, usas nombre protegido o no declaras. Se presentaron ante una unidad especializada, no ante cualquier área de la PGR, ante una unidad especializada en delitos contra menores, y señalaron al cantante, no con vagos señalamientos, con declaraciones específicas sobre presuntos encuentros en contextos sensibles con menores, sobre supuestos eventos donde había personas menores de edad, sobre un patrón de comportamiento que según esos testimonios no era secreto para las personas que se movían en ciertos círculos alrededor de Joan Sebastian. ¿Sabes lo que es sostener un testimonio así durante años? No es solo silencio, es un mecanismo de protección aprendido. Cuando el sistema que debería escucharte lleva el apellido de quien te dañó, callar no es cobardía. Es la única estrategia de supervivencia disponible. Amanda y Julieta lo sostuvieron hasta que decidieron que la estrategia había cambiado. La familia negó las acusaciones de forma categórica. Los juzgados nunca lo procesaron. Nunca fue formalmente imputado. Y Joan Sebastian falleció en julio de 2015, meses después de esas declaraciones, sin que el proceso hubiera llegado a una conclusión. La parte que más incomoda no es si era culpable o inocente. Los juzgados no lo determinaron. La parte que más incomoda es esta. ¿Por qué estas declaraciones no llegaron al público mexicano con la misma fuerza con que llegaron otros escándalos? ¿Por qué el nivel de protección mediática que rodeó a Joan Sebastian fue tan sólido que la mayoría de sus fans llegaron a su fallecimiento sin saber que esas declaraciones existían? Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Nadie le cortó la voz a Joan Sebastian, pero alguien sí silenció las voces de Amanda y Julieta. Y ese silencio dura hasta hoy. Quizá tú también reconoces ese patrón. El mecanismo donde el sistema que debería ser ciego frente al poder abre un ojo cuando el acusado tiene suficiente influencia.
No es una falla del sistema, es el sistema funcionando exactamente para lo que fue diseñado, proteger a los que ya estaban protegidos. Pero lo que vino después fue más oscuro todavía, porque primero necesitas saber lo que pasó en su rancho cuando el ejército llegó con 150 elementos. Para entender lo que voy a contarte ahora, necesitas recordar el rancho en Teacalco, ese rancho que John Sebastián construyó con el dinero de sus canciones, de sus jaripeos, de décadas de trabajo que empezó vendiendo gelatinas, su reino, el lugar donde era el rey absoluto de todo lo que miraba. Aquí viene lo tercero que te prometí. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque esta no es una revelación del pasado, es sobre ahora, sobre lo que está pasando mientras tú escuchas esta historia. Primero necesitas entender el tamaño de lo que dejó. 854 canciones que suenan en radios, en plataformas digitales, en bodas, en cantinas, en los parlantes de los carros que cruzan las carreteras del norte de México a las 3 de la mañana. Canciones que generan regalías cada mes porque Tatuajes sigue sonando, porque Secreto de Amor sigue sonando, porque Un Idiota sigue sonando. Más de 100 propiedades en México y Estados Unidos. Regalías congeladas en Estados Unidos por disputas que comenzaron el mismo día que él partió. Un patrimonio enorme que ningún miembro de la familia ha confirmado públicamente, porque confirmar la cifra significaría poner un número exacto sobre algo que todos están peleando por quedarse. Y ningún testamento. Piensa en eso. Un hombre que pasó 16 años peleando contra el cáncer, que construyó una habitación médica dentro de su rancho porque sabía que el final podía llegar en cualquier momento, que vio partir a 2 de sus hijos antes que él y nunca escribió su testamento. Eso no es descuido, esa es la forma en que operan los hombres que aprendieron desde niños que planear el futuro es un lujo que no tenían, que el presente era lo único real, que si paras a ordenar lo que dejarás, admites que estás a punto de partir. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Cuando John Sebastián falleció en julio de 2015, dejó 5 mujeres documentadas y 8 hijos reconocidos. Sin testamento. El resultado fue exactamente lo que cualquiera podría predecir. Una guerra legal activa, con abogados en 2 países, con jueces en México y en Texas, con acusaciones cruzadas, con un hijo contra otro sobre quién tiene derecho a qué. José Manuel Figueroa, el hijo mayor, convertido en portavoz mediático de la familia. Juliana Figueroa, hija con Erika Alonso, intentando ser reconocida en el reparto. Su madre presentó una demanda en Texas que un juez desestimó, pero el proceso no terminó ahí. Nunca termina ahí. Sincre Tuesday, NWOW. Maribel Guardia, navegando su propio dolor mientras su hijo Julián reclamaba lo que le correspondía. Y entonces, el 9 de abril de 2023, llegó el golpe que nadie esperaba. Julián Figueroa falleció. Tenía 27 años, la misma edad que tenía Trigo cuando le arrebataron la vida en Texas. Un paro cardíaco fulminante y una complicación cardíaca severa. Dejó un hijo de 9 años llamado José Julián, un niño que crece sin padre, nieto de John Sebastián, heredero de una historia que empezó en las calles de tierra de Juliantla y que sigue cobrando vidas con una puntualidad imposible de ignorar. En enero de 2025, los medios mexicanos reportaron posible resolución judicial de la herencia, 10 años después de su fallecimiento. Las regalías en Estados Unidos siguen parcialmente congeladas. Las más de 100 propiedades siguen en proceso de adjudicación. Las 854 canciones siguen siendo el centro de una pelea que John Sebastián pudo haber evitado con un solo documento firmado. Quizá tú también reconoces ese patrón.
el mecanismo donde el fallecimiento de un patriarca no une a la familia, sino que activa en ella todo lo que nunca se resolvió en vida. El dinero no es el problema, es el síntoma. Lo que se pelea no son las propiedades, es el reconocimiento que ese hombre nunca distribuyó de forma justa mientras estaba vivo. Johann Sebastian lo vio en otras familias durante toda su vida y, aún así, no escribió el testamento. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Cantó hasta el final, pero las palabras que más importaban, las que habrían protegido a sus hijos, esas nunca las escribió. Y ese rancho, según múltiples fuentes, no solo recibía a músicos, amigos y familia, recibía otro tipo de visitas. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El 12 de junio de 2010, Johann Sebastian recibió la noticia que ningún padre debería recibir jamás. Su hijo Juan Sebastián Figueroa, 32 años, había sido atacado en Cuernavaca, en el Gran Hotel Cuernavaca. Fue herido en 2 puntos críticos del cuerpo, uno en el cuello, otro en el abdomen. Las lesiones resultaron fatales. La versión oficial fue simple, ordenada y conveniente. Una riña de bar. Johann Sebastian regresó a Juliantla con el cuerpo de su hijo, y mientras lo velaban en el rancho familiar, mientras la familia lloraba y los vecinos llegaban a dar el pésame, mientras el cuerpo de Juan Sebastián todavía estaba sin enterrar, llegó el ejército. 150 elementos, no 10, no 20. 150 soldados armados llegaron al rancho mientras adentro velaban a un ser querido sin vida. Piensa en eso un momento. Tu hijo acaba de perder la vida. Tienes el cuerpo en casa. La familia está reunida. Y de repente, 150 soldados rodean tu propiedad buscando sustancias y equipo prohibido. ¿Qué tipo de información tiene que tener el ejército sobre un hombre para tomar esa decisión en ese momento? Johann Sebastian convocó conferencia de prensa. Salió con los ojos hinchados de llorar, con la voz quebrada pero firme, y dijo lo que el ejército insinuaba con su presencia. Yo no estoy vinculado al bajo mundo. Esas palabras las dijo un hombre que acababa de despedir a su hijo. Y horas después, mientras las autoridades de Morelos insistían en la riña de bar, apareció algo que destruyó esa versión completamente. Un grupo criminal del sur del país dejó mensajes firmados por un grupo criminal en Cuernavaca adjudicándose el crimen. No fue un rumor. Fue una manta con un mensaje firmado por un grupo criminal. El tipo de mensaje que las organizaciones delictivas usan cuando quieren que quede claro quién ordenó algo y por qué. Las autoridades de Morelos respondieron negando el vínculo con las estructuras delictivas. El mismo día que la organización delictiva se adjudicó el crimen, en 2021, 11 años después, Anabel Hernández publicó Emma y las otras señoras del crimen organizado. Anabel Hernández no es una periodista cualquiera. Es la mujer que documentó Los Señores del Crimen Organizado, el libro que le valió amenazas directas contra su vida y exilio. La periodista que lleva años viviendo con escolta por lo que escribe. Cuando Anabel Hernández pone un nombre en un libro, no lo pone sin fuentes. En ese libro, Testimonios de Terceros ubican a Johann Sebastian en encuentros con figuras del bajo mundo en su propio rancho, con algunos de los líderes criminales de alto perfil más buscados de México. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Ismael Zambada García, el Mayo. Son acusaciones basadas en testimonios de terceros. No hay condena judicial. Johann Sebastian nunca fue procesado por vínculos con las redes criminales. Pero los testimonios existen, el libro existe. El operativo de 150 soldados en el velorio existe.
Y la manta con un mensaje firmado por un grupo criminal del Pacífico Sur existe. Quizá tú también has pasado por ese momento en que la imagen que tenías de alguien que admirabas se fractura, no de golpe, pieza por pieza. Y cada pieza que encuentras no desmiente la anterior, la complica. Porque los seres humanos no son o una cosa o la otra, son ambas al mismo tiempo. Y eso es lo que más trabajo cuesta procesar. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Johann Sebastian cantó toda su vida, pero quizás las preguntas que rodean su vida son más grandes que las respuestas que dejó. Y ahora conecta todo lo que vimos hoy. Las declaraciones ante la PGR que nunca llegaron a juicio. El operativo de 150 soldados en el velorio de su hijo. El libro de Anabel Hernández con testimonios que nadie en México quiso ver de frente. El fallecimiento de Trigo y Juan Sebastián sin responsables capturados. La herencia sin testamento que 10 años después sigue sin resolverse. Y en el centro de todo, enterrado en Juliantla junto a 2 de sus hijos, un hombre que llegó vendiendo gelatinas y se fue dejando 854 canciones, más de 100 propiedades, 8 hijos, 5 mujeres y más preguntas sin respuesta que cualquier corrido que haya compuesto. Porque la caída de Johann Sebastian no fue una sola caída, fue una serie de caídas, una detrás de otra, cada una peor que la anterior, durante los últimos 16 años de su vida. Y esa historia empieza en 1999, con un diagnóstico, con un médico que le dijo que tenía 1 año de vida, y con un hombre que miró ese diagnóstico a los ojos y respondió como había respondido a todo, subiendo al escenario, Rancho en Teacalco, Guerrero. Johann Sebastian tenía 48 años y estaba en la cima, y algo dentro de su cuerpo lo estaba matando en silencio. Llevaba meses con un cansancio diferente, no el del hombre que viaja y sube a escenarios. Era más profundo, más quieto, el tipo de cansancio que no se va con dormir. Había dolor en los huesos, no muscular, un dolor que venía de adentro, de un lugar donde normalmente no hay dolor. Fue al médico. El doctor Juan José Díaz Miranda le dio el diagnóstico: mieloma múltiple, cáncer de huesos. Y luego la frase que ningún paciente quiere escuchar: le queda 1 año de vida. 48 años construyendo algo desde las calles de Juliantla, y el cuerpo decía: 1 año. Imagínate eso. El tiempo suficiente para despedirte o para seguir viviendo como si nada si decides ignorarlo. Johann Sebastian eligió pelear. Lo que le dejaron fue su voz, nada más. Lo que siguió no fue una retirada digna. No fue un hombre que se sentó a poner sus cosas en orden. Fue una guerra. Construyó la habitación médica dentro del rancho. Camas de hospital, monitores, todo el equipo necesario para tratarse sin salir de su propiedad, sin que el mundo supiera exactamente cuánto había avanzado la enfermedad, porque Johann Sebastian no estaba manejando una enfermedad, estaba aplicando el único patrón de gestión que conocía: controlar lo que los demás saben de ti. Ese mecanismo lo había aprendido antes de los 7 años. Lo usó con la sierra. Lo usó con Chicago, lo usó con la industria, y ahora lo usaba con el mieloma. Habló del cáncer en sus propios términos. Lo mencionaba en entrevistas con una calma que desconcertaba a los periodistas. Lo convertía en parte de su imagen, en otra dimensión del personaje del hombre que había sobrevivido todo. Pero el cuerpo llevaba la cuenta, aunque él no quisiera. En 2007, 8 años después del diagnóstico, el mieloma recayó. Johann Sebastian volvió a tratarse, volvió a pelear, volvió a subir a los escenarios, mientras el tratamiento le quitaba energía y el cáncer le quitaba estatura. Porque eso hace el mieloma múltiple cuando avanza durante años, comprime los huesos lentamente.
y el cuerpo que alguna vez midió 1.78 metros fue reduciéndose, vértebra por vértebra, hasta llegar a 1.6 metros. 18 centímetros. El cáncer le robó 18 centímetros durante 16 años. Quizá tú también has visto a alguien que conociste fuerte y de pie encogerse con los años por una enfermedad. Pero lo que más impacta no es la transformación física, es descubrir que la persona que se encoge sigue cargando el mismo peso de siempre, con menos cuerpo para sostenerlo. Joan Sebastián se encogió ante los ojos de todo México y siguió cantando. 2012, segunda recaída. 2014, tercera recaída. 3 recaídas en 16 años. Cada una peor. Cada una requiriendo tratamientos más agresivos. Y mientras el cáncer avanzaba por adentro, por afuera el mundo seguía cobrándole facturas. 2006. Trigo perdió la vida en Texas. 2010. Juan Sebastián fue eliminado en Cuernavaca. 2014. Las declaraciones ante la PGR. 2014. La tercera recaída del cáncer. Todo al mismo tiempo, todo cayendo sobre el mismo hombre que seguía siendo Joan Sebastián para el público que llenaba sus conciertos. Lo que le dejaron fue su voz, nada más, pero lo peor todavía no había llegado. El 13 de julio de 2015, después de 14 horas de agonía en su rancho de Teacalco, Joan Sebastián partió. Falla multiorgánica. El corazón, el pulmón, el riñón y el hígado apagándose uno por uno, como las luces de un escenario al final de un concierto. Tenía 64 años. Había vivido 15 años más de los que el médico le había dado. 15 años más de canciones, de hijos que partieron antes que él, de soldados en el rancho, de declaraciones ante la PGR, de recaídas y de un testamento que nunca escribió. La noticia llegó a los medios en minutos. Las redes se llenaron de tatuajes y de secreto de amor y de videos de sus jaripeos. Los fans lloraron en las calles de Juliantla, pero el desorden que Joan Sebastián había sembrado durante décadas no era descuido. Era el resultado de un hombre que nunca aprendió a integrar, a quien nadie le enseñó que construir hacia adentro es también una habilidad, no una debilidad. La multiplicidad de relaciones paralelas, de mundos que nunca se tocaban, era la misma estrategia de compartimentación que lo había mantenido vivo desde los 7 años. Nada en un solo lugar, porque si algo falla, no pierde todo. Los años que siguieron fueron exactamente lo que la ausencia de testamento promete cuando el patrimonio es enorme y las familias son múltiples. Perdió la paz que podría haber dejado. Perdió la oportunidad de proteger a sus hijos de pelearse entre ellos. Perdió la posibilidad de que su legado musical se administrara con unidad. Y en abril de 2023, Julián falleció. 27 años. Un paro cardíaco fulminante. El hijo de Maribel Guardia dejó a un niño de 9 años. Un niño que crece sin padre, heredero involuntario de una guerra legal que comenzó antes de que supiera leer. Hoy, mientras escuchas esta historia, Joan Sebastián lleva casi 10 años enterrado en el Panteón de Juliantla, el mismo pueblo donde vendió gelatinas, el mismo pueblo del que se fue a los 17 años con nada más que una voz. A su lado están Trigo y Juan Sebastián, 3 tumbas en el mismo panteón. Sus canciones suenan en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Sus regalías siguen en disputa. Sus propiedades siguen en proceso de adjudicación. Y la pregunta que nadie ha podido responder completamente sigue flotando. ¿Quién era realmente el hombre detrás del sombrero? Recapitulemos esta historia en números fríos. 1951. Nace José Manuel Figueroa. Figueroa en Juliantla, Guerrero. 12 hermanos.
Una familia que no alcanzaba para tanto. 1958. A los 7 años, vende gelatinas, bolea zapatos, carga cubetas de leche antes del amanecer. 1965. A los 14 ingresa al seminario. Compone una misa completa. Su padre lo saca sin explicaciones. 1968. A los 17 se va. Ciudad de México, Chicago. Lava platos, vende autos, aprende lo que es ser invisible. Años 70. Un promotor en Texas le ofrece $1000 con una condición. Elige su nombre. Juan por el Papa Juan XXIII. Sebastián por el Santo, que sobrevive las flechas. 1980. Primer contrato discográfico. El inicio de 854 canciones. 5 Grammys y 7 Latin Grammy. 1992. Se casa con Maribel Guardia. Se separan en 1996. En el medio nace Julián. En el medio también comienza la relación con Arlette Terán. Ella tiene 19 años. Él tiene 45. 1999. Mieloma múltiple. 1 año de vida, le dicen. Vivirá 15 más, de 1.78 a 1.6 metros. El cáncer le roba 18 centímetros, vértebra por vértebra. 2006. Trigo Figueroa, 27 años, jefe de seguridad, atacado directamente en la cabeza durante un concierto en Texas. Confirman su fallecimiento a las 6 de la tarde. El responsable del ataque nunca es identificado. 2010. Juan Sebastián Figueroa, 32 años, eliminado en Cuernavaca. Versión oficial: riña de bar. Un grupo criminal del sur del país se adjudica el crimen horas después. 150 soldados registran el rancho mientras adentro velan el cuerpo. 2014 y 2015. 2 mujeres declaran ante la unidad especializada en delitos contra menores de la PGR. Nunca hay juicio. John Sebastián falleció antes de que el proceso avanzara. 13 de julio de 2015. Falla multiorgánica. 14 horas de agonía. 64 años. Sin testamento. 2021. Anabel Hernández publica testimonios que lo ubican con Beltrán Leiva, la Barbie, el Chapo y el Mayo en su propio rancho. 9 de abril de 2023. Julián Figueroa, 27 años, fallece de un paro cardíaco fulminante. Deja un hijo de 9 años. Enero 2025. Posible resolución judicial. 10 años después. Regalías aún congeladas. 5 mujeres documentadas. 8 hijos reconocidos. 3 fallecidos antes de que se resuelva lo que dejó. 2 víctimas de ataques sin responsables capturados. 0 testamento. Un pueblo de tierra con 3 tumbas de la misma familia. ¿Es esto una maldición? No. Es el resultado de un hombre que aprendió desde los 7 años a construir hacia afuera y nunca desarrolló la capacidad de construir hacia adentro. Que interiorizó desde niño que el dolor se convierte en producción, no en proceso. Que no es un defecto de carácter, es una herida de crianza que nadie trató. La lección aquí no es que el éxito destruye a los hombres. La lección es más exacta y más incómoda, que hay personas cuya capacidad de resistir lo externo se construyó a costa de no aprender a gestionar lo interno. Que la hiperproductividad no es fortaleza, es el mecanismo de un niño que aprendió que si te detienes, el peso que cargas te aplasta. Y ese mecanismo, que te salva a los 7 años en Juliantla, puede ser exactamente lo que te destruye a los 64 en Teacalco. John Sebastián tuvo todo lo que el mundo considera éxito. El talento que ninguna circunstancia pudo apagar. La fama construida desde las cantinas de la frontera.
el dinero acumulado en más de 100 propiedades y 854 canciones, el reconocimiento de 12 premios que nadie le puede quitar, pero no tuvo paz. Tenía canciones, pero no tenía testamento. Tenía Grammys, pero no tenía respuestas sobre quién le arrebató la vida a sus hijos. Tenía un rancho con habitación médica, pero no tuvo la capacidad de ordenar lo que dejaría atrás. ¿Por qué un hombre que sobrevivió 15 años más de los que le daban no usó ese tiempo para proteger a sus hijos de lo que vendría? ¿Por qué el mismo hombre que eligió nombrarse por un santo que sobrevive las flechas no pudo sobrevivir sus propias omisiones? ¿Por qué el niño de Juliantla, que aprendió desde los 7 años que nadie te da nada, dejó a sus hijos peleando por lo que él nunca les dio formalmente? Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal para que sigamos desenterrando las verdades que la industria del espectáculo mexicano ha guardado durante décadas. Activa la campanita, porque el siguiente video llega pronto y no vas a querer perdértelo. Y si conoces a alguien que creció bailando tatuajes sin saber nada de lo que está detrás, comparte este video. Estas historias merecen contarse completas, no solo la parte que la fama permite ver. La próxima semana, la historia de una mujer que llegó a ser la figura más poderosa de la televisión mexicana, que construyó un imperio con sus propias manos y que en el momento más alto tomó una decisión que lo cambió todo. ¿Puede una sola conversación destruir décadas de trabajo? Lo que encontramos en los archivos que nadie revisó te va a dejar sin palabras. Nos vemos ahí.